este video vamos a hablar de los usos del presente simple, que como el título lo indica, se usa para rutinas, cosas que hacemos con cierta frecuencia. Yo nunca me levanto temprano, todos los días voy al colegio caminando, los lunes y martes estudio inglés, rutinas. ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Que para el presente simple se utilizan dos auxiliares, que como su palabra lo indica, no tienen una traducción, no tienen un significado, sino que lo que hacen es ayudar a armar las oraciones. Los dos auxiliares de este tiempo verbal son el do y el das. ¿Qué hay que memorizar acá? Que para I, we, you y they, el auxiliar que les corresponde es el do, y para he, she, it, el auxiliar que le corresponde es el das. Ahora, cuando vamos a armar las oraciones positivas, el orden de las oraciones positivas es la persona, el verbo conjugado como corresponda, que ahora lo vamos a ver, y lo que reste de la oración para darle sentido. Fíjense que la primera dice, I read books in the afternoon. Leo libros a la tarde. Esto implica que varias tardes leo libros, es una rutina, así que va en presente simple. ¿De qué forma se conjugan los verbos en el presente simple? Para este grupo de personas, I, we, you y they, el verbo queda como está. Fíjense que acá dice I read books. Queda como está. En cambio, si voy a hablar de he, she o it, al verbo le agregamos la S. Entonces queda he reads books in the afternoon. La única diferencia en las oraciones positivas es que yo tengo que ver si el verbo va con S o queda como está según la persona de la que estamos hablando. Ahora, en el caso de que hablemos de he, she o it y el verbo necesite ir conjugado, hay que tener un par de cositas en cuenta. Por un lado, si el verbo termina con alguna de estas letras, CH, SH, S, Z, X o la O, en vez de agregarle la S, le vamos a agregar ES. ¿Por qué? Por un tema de pronunciación. Fíjense que si yo tengo el verbo watch, que termina con CH, yo no puedo decir watches, porque no queda, no suena. Entonces tengo que decir watches. Le agregamos ES. Solo cuando hablamos de he, she o it y el verbo termina con alguna de estas letras. En el caso de read, que termina con la D, simplemente le agregamos la S. Ahora, si el verbo termina con Y, puede suceder dos cosas. Si antes de la Y hay una vocal, como es el caso de play, que tiene la A antes de la Y, solamente le agregamos la S y queda plays. Pero, si antes de la Y tiene una consonante, como es study, que tiene la D, lo que hacemos es transformar esa Y por una I más ES. Y por último, el verbo irregular que tenemos es el verbo to be y el have. Estos dos verbos forman parte del presente simple, se los puede conjugar en presente simple, que hay que tener en cuenta, que no siguen esta regla de la S. Si yo tengo que conjugar el verbo be en una oración positiva, ese verbo be se transforma en am, is o are según la persona, es el verbo to be. Y si tengo el have, no le puedo agregar la S porque have no existe, sino que se transforma en has. Esto siempre que sean oraciones positivas y que hablemos de he, she o it. ¿Está bien? Para estas personas recuerden que el verbo queda como está. Ahora, las oraciones negativas, ahí sí vamos a necesitar los auxiliares. Fíjense que la primera dice, I don't read books in the afternoon. Yo no leo libros a la tarde. Va la persona. Según la persona elijo el auxiliar que tengo que usar, negando el auxiliar. En este caso para I le corresponde el do, por lo tanto va a quedar I don't y después el verbo read y lo que reste de la oración. Las negativas con he, she o it pasa exactamente lo mismo. ¿Qué va a cambiar? Que como hablamos de él, para él no le corresponde el auxiliar do, le corresponde el does, por lo tanto queda he doesn't y fíjense que la S del verbo desaparece porque ya la idea del presente simple me la da el auxiliar. Entonces queda he doesn't read books in the afternoon. Nunca en las oraciones negativas el verbo va conjugado con la S, siempre queda en infinitivo. Y por último,
tenemos las interrogativas, que como pasa en todos los tiempos verbales, se invierte de lugar la persona y en este caso el auxiliar. Queda auxiliar, persona y verbo, y lo que reste de la oración. En este caso, ¿do you read books in the afternoon? Yes, I do. No, I don't. Fíjense que está el do, porque la persona es you, y el verbo read sin conjugar. Y la respuesta es por sí o por no. Yes o no, persona y el auxiliar que le corresponde a esa persona. Si afirmo, el auxiliar va afirmando. Si niego, el auxiliar va negando. Y por último, tenemos el ejemplo de la interrogativa con he, que es exactamente el mismo orden, pero que cambia el auxiliar. Does he read books in the afternoon? Y lo mismo, en las oraciones interrogativas nunca el verbo va conjugado con la S. Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, hay que tener en cuenta que en las oraciones positivas hay que fijarse si el verbo queda como está o va con la S, y si fuera que hay que conjugarlo con la S, hay que ver si sigue alguna de estas reglas o solo la S. En las negativas siempre va persona, don't o doesn't y el verbo sin conjugar y lo que reste de la oración. Y las interrogativas do o does, persona, verbo sin conjugar y lo que reste de la pregunta.